Una pregunta muy simple, esta viene de Noé Vallejo, un suscriptor ya veterano por aquí en el canal. Dice lo siguiente, ¿es el fin de la carrera como peleador de McGregor? Primero hablemos del caso y luego ya hablamos acerca de lo secundario, que es las consecuencias que le pueda traer a su carrera como peleador y todo eso. Pero para los que no saben, Conor McGregor, como mencioné, fue responsable tras un cargo civil en Irlanda por agresión sexual a su víctima que se llama Hand, es el apellido, Nikita Hand. Tuvo un problema con McGregor hace años atrás y pues creo que no tenían las suficientes pruebas para llevarlo a una corte ya criminal, entonces fue llevado a una corte civil y bueno, han estado en eso ya desde hace un tiempo y ya por fin salió el veredicto que la corte encontró a McGregor responsable por todos los cargos que fueron presentados y hubo suficiente evidencia para convencer a la corte de que lo que presentaba Nikita Hand era desafortunadamente verdadero y pues ahora McGregor va a tener que enfrentar consecuencias civiles, no criminales. Eh, ¿Qué son estas consecuencias? Pues bueno, parte usualmente lo que se consigue generalmente en estos casos civiles es dinero. Entonces, em, alrededor de más o menos, o más, un poco más de $1 millón van a ser dados a Nikita, no solo pues por los daños emocionales, físicos, pero también hay em, otros daños ahí incluidos, por ejemplo, poder mudarse de donde está porque tiene miedo acerca de su salud, de su seguridad y eso, que pues es obviamente muy entendible. Y bueno, muchas otras cosas más. Entonces, desde ese entonces ya hemos visto varias consecuencias más allá de lo de la corte pasar en contra de McGregor. Él participa o era parte de un juego que se llama Hitman, un videojuego. Los creadores del videojuego anunciaron que no quieren tener ningún lazo con McGregor y lo han sacado del videojuego como un personaje. Vemos que su compañía de whisky, que él antes era dueño exclusivo solo, porque era una compañía que él empezó, obviamente hablando de Proper 12, Proper Number 12, él había vendido esa compañía o gran parte de la compañía a unos inversionistas y él de todas maneras siguió siendo parte dueño, pero no mayoritario. Y bueno, ya vemos que muchas tiendas en Irlanda están sacando su whisky de las tiendas. Igualmente, la compañía de él, Proper 12, decidió no usarlo más como la cara del whisky y ya ha sido puesto a un lado. Creo que obviamente no va a cambiar eso su, su, sus acciones o su parte del negocio, pero en cuanto a ser la cara y ser el representante de esa compañía, no, ya no lo va a hacer. Para lo más importante o lo que nosotros más nos interesa, por decirlo así, en cuanto a su empleo como UFC, porque recuerden, él es peleador de UFC, obviamente la estrella más grande de este deporte. UFC, por lo menos hasta ahora, miércoles por la mañana, no ha comentado nada acerca de lo sucedido. No ha dicho nada, no ha mandado ningún comunicado. eh, no hay nada en cuanto a qué posiblemente puede pasar con McGregor en cuanto a su empleo con UFC, por decirlo así, su contrato con UFC. Hemos visto que en casos similares, con peleadores de un perfil mucho más bajo, peleadores no tan famosos, o son suspendidos, o UFC pasa un comunicado y los cortan de la compañía. Parece ser que por ahora, veremos, porque pueda que eso cambie en una hora, quién sabe, después de haber grabado esto. Por ahora no van a haber consecuencias para McGregor y creo que sabiendo cómo se ha comportado la compañía en años anteriores con personas de alto perfil, igualmente la polémica entre si son empleados o si son contratistas independientes, eso obviamente trae toda otro debate distinto en cuanto a qué es lo que
tiene derecho UFC y no en cuanto a las cosas que pueden hacer para sus peleadores, sea que los quieran llamar empleados o contratistas independientes. Em, y bueno, desde ese entonces McGregor creo que muy opuesto a lo que muchas personas de alto perfil han estado en situaciones similares. McGregor, de hecho, ha hablado un montón y se ha mantenido súper activo en Twitter, lo que es ahora X. Eh, Obviamente hemos visto una mano de peleadores como Jake Paul, Islam Makhachev, hablar mal de McGregor y culparlo y como que restregarle esto. Y hemos visto que McGregor no ha tenido ningún problema en responderles y entrar en una pelea de palabras. Ahora, para que sepan, McGregor em, tiene plano, por lo menos eso es lo que puso en Twitter, de apelar la decisión de los jueces. Entonces, obviamente, eso va a traer todo un papeleo diferente y un proceso, ya eso sería un caso aparte. Va a apelar la decisión porque él no cree que em, ahí se hizo justicia, por decirlo así, a pesar de que la corte lo encontró responsable. Em, Hemos también encontrado detalles, también comunicados por su esposa, la esposa de McGregor, em, que aparentemente, pues, Nikita Hand estaba en un vendor, como se dice en inglés, eso fue la palabra que ella usó, prácticamente una rumba a lo Maradona, irse de fiesta 3, 4 días consecutivos con McGregor, teniendo un esposo, teniendo un hijo y todo eso. Pero pues, por más de que eso sea, probablemente, por más de que eso sea moralmente no correcto, creo que no excusa o no tiene nada que ver o mucho que ver con la violación o la agresión sexual en este caso. Pero también tener en cuenta eso. Y bueno, más o menos esos son todos los detalles, así como por encimita. Obviamente esto es un caso bien eh, profundo, un caso bastante complicado. Hay muchos detalles en cuanto a estas cosas. Yo no soy un experto en el caso. Han habido periodistas, obviamente, irlandeses que han sacado podcasts siguiendo el caso detalladamente y, y bueno, obviamente ha habido mucho reportaje alrededor de esto ya en cuanto a reportaje especializado, que obviamente pues esa no es mi área, pero pues todas me has tocado hablar del tema y simplemente les quería traer aquí como los detalles de lo sucedido. Y bueno, en cuanto a la pregunta original, y tenía que explicar todo esto antes de entrar y contestar la pregunta original, que es si McGregor, su carrera como peleador, ha terminado. Em, Aquí hay varias diferentes como decisiones, por decirlo así. Em, la primera es su carrera como peleador en cuanto a que peleador élite, peleador importante. Yo creo que eso deportivamente se acabó hace muchos años atrás. Obviamente sus últimos desempeños no han sido buenos. Hemos visto su estilo de vida que es mucho de fiesta. Han habido videos de McGregor. Bueno, no han habido videos de McGregor per se, pero mostrando síntomas de uso de cocaína y mucha fiesta y de rumba. Y sabemos que legalmente pues se ha metido en muchos problemas, no solo con mujeres, pero también problemas ya con la ley en cuanto a peleas y distintas agresiones. No sé si se acuerda, hace años atrás le pegó un puño a un señor viejo por no tomar de su whisky, algo así. Se ha metido en muchos de esos problemas. Obviamente, si nos quedamos solo con los ejemplos de las artes marciales mixtas, todo lo que pasó con el bus cuando le tiró el coso de carga al bus y lastimó a algunos peleadores, en el bus donde Javi estaba montado, etcétera, etcétera. Entonces, McGregor no, también otra cosa que quiero mencionar, porque hay personas que dicen, bueno, pero McGregor es famoso y muchas mujeres han intentado hacer esto en el pasado y eso y lo otro. Y sin duda a la gente famosa le pasa este tipo de cosas. Obviamente es gente que protege mucho su imagen, que tiene mucho dinero y pues este tipo de acusaciones puede destruir esa imagen, como vemos, puede arruinar patrocinios y muchas otras cosas. Entonces, hay gente hay gente que tiene malicia y sí busca de tomar ventaja de ciertas visiones de las personas para em, aventajarse de una manera financiera, ¿no? Pero esto no es como un George St. Pierre siendo acusado
de una agresión sexual, que no estoy diciendo que sea inmune a cometer algo de ese tipo, ¿no? Y obviamente todo caso se tiene que tomar seriamente, pero em, a lo que vengo es que McGregor, por el antecedente y el récord que tiene en cuanto a su historial criminal y este tipo de cosas, es un historial muy, muy cuestionable, muy, muy feo. Entonces, también no es que dé mucha sorpresa, ¿no? Creo que hay muchas personas al escuchar el veredicto y los detalles de de este caso, creo que no les sorprende, ¿no? Creo que va muy acorde con el tipo de persona que hemos estado acostumbrados a ver en recientes años, porque él no siempre fue así. De hecho, era totalmente lo opuesto, pero bueno, ya después de que se vuelve súper famoso, vemos que hay un cambio muy grande de persona. Pero tener en cuenta eso. Así que creo que por fin, una vida loca, una vida irresponsable, ya le está pasando facturas. Ahora, otra cosa que quiero mencionar, que esto quedó fuera del caso, no fue considerado en el caso porque ya sería otro tema y creo que esto ya encajaría más al caso criminal, pero algo que sí se sabe, y vuelvo y repito, para no aquí meterme en problemas, no hay ninguna conexión legítima, no hay nada comprobado en cuanto a lazos con McGregor, pero simplemente ustedes pónganse a pensar de lo sucedido. Eh, Solo se puede deducir, no hay pruebas, pero Nikita Hand le pasó que hubo un grupo de hombres que después de la acusación de McGregor, que entraron como intrusos a su casa y de lo que se reporta es que apuñalaron a su esposo. No, no lo mataron, pero pues hubo ahí claramente una amenaza, por decirlo así. No hay ningún lazos con McGregor, pero ustedes simplemente pónganse a pensar. Igualmente hubo otra víctima diferente, totalmente distinta, hace años atrás, que también había presentado un caso similar, o ni siquiera creo que llegó a caso, pero por lo menos acusaciones de que McGregor había hecho algo similar y, y encontró su carro, alguien le había prendido fuego a su carro y incendiaron su carro. Entonces, em, también tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ya de vuelta a la pregunta original, y qué pena aquí por alargarme un poco, pero creo que todos estos detalles son importantes para gente que no los conoce y para dejarlos dichos, ¿no? Aquí antes de entrar en otros topics, porque no quiero hablar solo de su carrera deportiva y no mencionar todo el resto, porque obviamente va ligado. Igualmente, pues lo deportivo es algo muy insignificativo en cuanto al tener este tipo de conversaciones, ¿no? Obviamente yo amo las artes marciales mixtas, todos ustedes igualmente, pero sabemos que pues es un deporte, ¿no? Es una distracción, por decirlo así, al final, y hay cosas mucho más grandes y importantes. Eh, entonces, veremos, lo único que hemos escuchado de Dana White, y eso fue antes de que sucediera este veredicto, eh, Dana White había dicho que no veríamos a Conor McGregor sino hasta finales del 2025 y creo que él ya probablemente tenía algún tipo de información, prueba o tenía alguno de sus expertos legales siguiendo el caso. Estoy seguro que UFC está monitoreando todo esto, por más de que no comenten mucho acerca de lo sucedido. Y eso creo que cogió a muchas personas por sorpresa, porque recuerden, McGregor lleva años diciendo que quiere regresar, estaba supuesto a regresar en julio, se lastimó. Chandler ya regresó ahora en noviembre, que era su oponente para regresar. Y todos esperaban que de pronto a principios del 2025 regresara. Entonces creo que UFC más o menos esperaba que iba a haber algún tipo de consecuencia para McGregor. Y probablemente sí, no lo veremos por el resto del año, sino a muy finales del año, si es que llegara a pelear nuevamente. De lo que conocemos a UFC, pues no sé si se acuerdan, UFC contrató a Greg Hardy, este jugador de la NFL, que pues fue una estrella para los Cowboys, que también tenía un antecedente de, de violencia doméstica. Y ellos le hicieron muchas preguntas a Dana White y la compañía si sí o no estaban haciendo o sea, qué opinaban al respecto y que estaban contratando a alguien con este tipo de antecedentes. Y UFC sabemos que es una compañía que perdona mucho, por decirlo así, en cuanto a ese tipo de cosas. Em,
Es complicado porque también no es que este sea una posición de políticos, una posición de un cargo de gente o algo así, pues esta gente se está peleando entre sí, ¿no? Y, y bueno, pues veremos si, qué es lo que pasa con McGregor, pero no sé, todo este tipo de cosas y lo debatimos mucho, si es que va a regresar o no, todo este tipo de cosas pues opacan más esa posibilidad de un regreso y la verdad creo que en algún punto muchas personas querían esa nostalgia de regreso, ¿no? Porque McGregor, ¿para qué? Pues fue un tremendo peleador y una figura muy importante en este deporte. Pero a este punto yo me pregunto, ¿quién quiere verlo de regreso? Genuinamente, ¿y por qué? Por lo menos yo hace un tiempo atrás, previo a todo esto, yo sabía que no iba a haber un nivel alto de artes marciales mixtas, que ya el prime de McGregor ha pasado y que hay peleadores que hoy día le ofrecen al fan un producto de más calidad. Y cuando digo producto, digo a lo que vemos, no un producto de pelea, de habilidad. Pero de todas maneras, McGregor, por su personalidad, porque pues dice cosas locas en el micrófono, esto, lo otro, la grandeza del personaje, pues uno lo quiere ver pelear, ¿no? Pero ya después de esto, y me gustaría saber lo que piensan, pero no creo que es adecuado poner, hacer esto como la pregunta de la transmisión, porque pues obviamente son temas delicados, ¿no? Y le quiero dar su respeto, pero em, genuinamente, ¿quién es fan de McGregor a este punto? Porque el mejor peleador no es, y persona, pues todo lo de la información que tenemos, presenta ser una persona muy mala, muy mala, muy dañada. Y por lo menos de todas las cosas que han pasado, no hemos visto un cambio de él. Porque la gente se puede equivocar, hay gente terrible y que puede rehacer sus vidas. Y claro, lo del pasado ya queda hecho, pero puede llegar a contribuir y tener mejores vidas. Pero con lo de McGregor, no sé, o sea, ¿a quién genuinamente le cae bien McGregor hoy día? Creo que después de todo esto, sin duda sigue siendo la estrella más grande de este deporte en cuanto a la cantidad de las personas que lo conocen, pero yo no sé si tenga muchos fans hasta este punto. Se los pongo así, yo que fui uno de los pocos en recientes tiempos, previo a todo esto, que está entusiasmado de un regreso de McGregor, después de todo esto, la verdad no me interesa y de hecho me gustaría que no tenga ninguna involucración con UFC o con el deporte, porque lo deja ver mal y obviamente uno no quiere ese tipo de personas eh, alrededor, ¿no? Em, entonces sí, veremos. Ahí lo interesante es que si McGregor quiere pelear UFC por contrato, está obligado a darle una pelea. Yo estoy seguro que McGregor en algún punto va a querer pelear nuevamente. Entonces, yo creo que no lo vamos a ver en bastante tiempo. Si es que lo llegamos a volver a ver, sería para finales del 2025, ya el 2026. Pero sin duda esto creo que ha cortado, casi que terminado su carrera, si no terminado, porque también no hay garantía de que regrese y no me sorprendería si no. Em, Probablemente lo más dañino que ha pasado a la reputación de McGregor y eso es hablando de mucho, porque ha hecho mucho en el pasado y, pues bueno, conocemos todo su historial. Pero sí, una situación complicada em, y muy triste, ¿no? De ambas partes, ¿no? La víctima, obviamente, pues todo lo que le pasó, pues, y los detalles son muy feos, no los voy a repetir acá, pero pues si quieren informarse de eso, hay bastantes reportajes acerca de eso. Y no es por excusar a McGregor, no me malinterpreten porque no lo está haciendo, pero también muy triste lo que le ha pasado a la persona, porque él también tiene hijos, tiene una esposa, y pues me siento también muy mal por ellos, ¿no? Entonces, pues sí, veremos que esto todavía es muy temprano. UFC por ahora no hay ningún evento grande este fin de semana, es PFL, entonces no creo que tendremos alguna pregunta. Hecha hacia Dana White. Quién sabe si él esté para UFC 310. Por lo general siempre termina él presente en el último pay-per-view del año, que sería pues UFC 310 el 7 de diciembre. Estoy seguro que en alguna rueda de prensa que haga o cualquier entrevista le tienen que preguntar acerca de eso.
Pero quién sabe si también él se aparezca. Entonces, sí, veremos qué sucede con todo esto, pero pues más o menos eso es toda la información o la información más grande del caso para que ustedes sepan y estén ahí informados para los que no lo han seguido. Duncan Winter dice, Dani, las noticias dicen que Conor pagará 248.000 euros, no 1 millón. Sí, pero también va a cubrir, o sea, es el pago a la víctima, pero también va a cubrir el... Sí, tienes razón así, y qué pena por no diferenciar eso, pero también va a cubrir los costos de la corte, el perdedor lo hace. En este caso, si Hand hubiera perdido, también hubiera tenido que cubrir costos de más de $1 millón de toda la corte. Obviamente para McGregor eso, pues teniendo en cuenta toda la plata que tiene, no es así algo gigante, pero de todas maneras es una consecuencia de lo que tiene que pagar. Entonces, sí, 248.000 euros, que vienen siendo más o menos $250.000 para la víctima, pero también va a tener que cubrir todos los costos, perdón, de la corte. Hola amigo, este clip es solo una pequeña porción del video original, así que si quieres ver el video en su totalidad, te invito a que te suscribas al canal principal de Hablemos MMA, ya que esta es una cuenta secundaria donde posteamos destaques. Igualmente allá no solo encontrarás el video en su totalidad, vas a ver podcasts, previas y análisis de eventos y entrevistas con los mejores peleadores de habla hispana hoy día. Así que únete aquí al equipo y suscríbete al canal principal de Hablemos MMA.